Esta es la tercera clase del módulo sobre estadística inferencial y pruebas de hipótesis. Voy a tratar el tema de introducción a medidas de asociación. Los temas que voy a presentar hoy incluyen medidas de asociación, las coeficientes de correlación y la significancia del coeficiente de correlación. Dos variables están asociadas o correlacionadas cuando varían de manera sistemática y conjunta. Si la variable A es alta y la variable B es baja simultáneamente, decimos que la asociación es negativa. Si la variable A es baja y la variable B es alta, decimos que la asociación entre las dos variables es negativa. Si la variable A es alta y la variable B es simultáneamente alta, decimos que la asociación es positiva. Unos ejemplos de una asociación positiva, por ejemplo, o sea, asociación en la cual las variables van o covarían en la misma dirección, incluye el área construida de una casa y el precio, o el número de baños de un predio, una casa, un apartamento, y su precio de venta. Una asociación negativa es una asociación que va en dirección contraria, que varían en dirección contraria o inversa. Por ejemplo, a menor el tráfico en la calle, mayor el precio de una casa, o a mayor la distancia entre un predio y centros de empleo, menor el precio. Estas son correlaciones que están negativas, varían inversamente una con la otra. Gráficamente, observar las medidas de correlación nos ayuda para entender cómo varían dos variables. Por ejemplo, continuando con la situación del precio y el área construida de un predio, en la gráfica de arriba a la izquierda, superior a la izquierda, ven cómo hay una correlación positiva. A medida que el área aumenta, el precio tiende a tener un valor mayor. Esta es una gráfica de área contra precio. En la gráfica inferior izquierda ven una asociación negativa. Por ejemplo, estar sobre un parque, excepto por cuestiones de seguridad, tiende a ser un atributo que aumenta el valor de un predio, el precio de un predio, porque acceso a los campos verdes, las vistas, tienen un premio en el mercado en el mercado urbano de suelo. Es por eso que entonces, a medida que la distancia, por ejemplo, a zonas verdes o a parques aumenta, el precio de un predio va a tender a disminuir, teniendo todo el resto constante, como los economistas dirían ceteris paribus, es decir, controlando por los otros atributos que pueden afectar el precio de un predio, como la seguridad, como la distancia a centros de empleo, la accesibilidad a sistemas de transporte y el estatus socioeconómico, por ejemplo, del vecindario. Esa gráfica que ven en la parte inferior izquierda es un ejemplo de una correlación negativa. La gráfica de arriba a la derecha, por el contrario, muestra una asociación que es un poco más compleja. Parece que hay una asociación positiva al principio y esa asociación tiende a disminuir un poco a medida que se está a cierta distancia. Empíricamente, este tipo de asociación, por ejemplo, se ha demostrado para la distancia al centro de Bogotá. Para dar un ejemplo concreto, los predios de más alto valor tienden a estar a una distancia más o menos de unos 4, 5, 6, 7 kilómetros del centro de Bogotá. Si se está más lejos de esa distancia, ya los costos del valor del tiempo para acceder al centro son demasiado altos. Si se está muy cerca al centro, cuestiones de inseguridad y de distancia y de acceso a zonas verdes puede tener impacto sobre el valor de los predios. Es por eso que tiene una relación compleja que es más o menos como una U invertida. Podremos examinar esas correlaciones con mucho más detalle en el futuro, cuando veamos la regresión lineal y la regresión multivariada lineal. Por último, la gráfica inferior derecha muestra una asociación que es muy débil o que tal vez no exista.
Por ejemplo, la relación entre precio y el número de días soleados por mes, a menos que estemos comparando propiedades en ciudades distintas, por ejemplo, tal vez algunas ciudades costeras con unas ciudades más andinas o de alguna sabana, puede haber una relación entre el sol y el precio el precio general de las propiedades en cierto mercado. Pero mirando a un mercado único, cierta ciudad, por ejemplo, una ciudad costera o una ciudad sabanera o andina, la relación no debe existir, no debe haber una asociación entre esas dos variables, precio y número de días soleados. Hasta ahora he hablado de asociaciones, pero también la asociación tiene grados, es decir, hay asociaciones bastante fuertes y hay asociaciones bastante débiles. La gráfica superior izquierda les muestra una asociación perfecta, o sea, muy fuerte y positiva. Aumentan las dos conjuntamente. La gráfica superior de la mitad muestra otra asociación que es casi perfecta y positiva, y la gráfica de arriba a la derecha muestra una correlación negativa o inversa y también perfecta. Es decir, a medida que que X baja ciertas unidades, podemos predecir exactamente en cuánto va a bajar Y. Por otro lado, en la gráfica inferior izquierda hay una asociación entre X y Y que es positiva, pero no es perfecta, es moderada. Vemos que cuando X es más alto, Y tiende a ser más alto, pero no tiende a seguir una línea recta. Es un poco más difícil describir un patrón exacto para poder predecir Y a partir de X. La gráfica inferior del centro muestra una correlación que no es clara. Yo diría que no existe una correlación entre las dos variables, y si yo trato de pasar una recta entre sus puntos, sería una recta que tendría una pendiente 0. La correlación inferior derecha muestra otra correlación bastante compleja. Uno podría pensar que no existe, otro podría decir que es más, se ve más como una U, es decir, a valores bajos de X, a medida que va aumentando, baja el valor de Y hasta cierto punto, donde a medida que X sigue aumentando, entonces empieza a subir Y. Ahí una relación como una parábola, digamos, una relación parabólica o de forma de U. He presentado hasta este momento de una manera intuitiva lo que es la asociación entre dos variables. Ahora entonces vamos a presentar el coeficiente de correlación, que es una manera sistemática y estadística de poder describir la asociación entre dos variables. El coeficiente de correlación es definido como R. Mide el grado de asociación entre dos variables. Normalmente utilizamos R mayúscula, como lo hemos hecho en el pasado, para denotar una población, y utilizamos R minúscula para significar la correlación entre dos variables en una muestra. El coeficiente de correlación varía entre -1 y 1. Entonces no solo nos dice si hay una asociación, pero nos puede decir el grado de esa asociación, si es muy débil, si no existe, o si es bastante fuerte o perfecta. Si R es 1 o -1, la correlación es perfecta. Si es 1, quiere decir que no solo es perfecta, pero es positiva. Tal como lo mostramos en el ejemplo de la lámina anterior, es por ejemplo esa recta perfecta de pendiente positiva. Es -1 si la recta tiene pendiente negativa, es decir, a medida que X aumenta, Y disminuye. Es perfecta, pero negativa. Si la R se aproxima a 0, quiere decir que la correlación es débil o es no existente. La magnitud de las variables de X y Y no afectan la magnitud del coeficiente de correlación. Cuando yo hablo de la magnitud, ¿a qué me refiero? Imagínense que X sea distancia a parques y Y es el precio del suelo. Yo puedo medir X en metros y puedo medir Y en dólares por metro cuadrado o pesos por metro cuadrado. Y cada variable entonces me va a decir que esta propiedad está a 500 metros y vale $50 el metro cuadrado. Esta otra propiedad está a 950 metros y el costo es $39 por metro cuadrado. O puedo definir X y Y en términos de distancia a parque medido en kilómetros y
miles de pesos o miles de dólares por metro cuadrado. Entonces la observación original, que antes estaba a 500 metros, ahora va a estar a 0.5 kilómetros, y el precio, que antes era 50 dólares por metro cuadrado, ahora va a ser 0.005 miles de dólares por metro cuadrado. El punto es que las unidades con las cuales yo mido X y Y no afectan la correlación que voy a encontrar entre X y Y. Si X lo mido en kilómetros, en metros, nanómetros, micrómetros, la correlación va a existir independientemente de esa magnitud de las variables. Igual para Y. Y ahorita va a quedar claro por qué sucede eso. Volviendo a las gráficas anteriores, mostrando la dispersión entre X y Y. Entonces, cuando la correlación es perfecta, ven el R, que es 1 o menos 1. Cuando la correlación es muy débil o no existe, el R va a ser cercano a 0. Cuando la correlación es moderada, van a ver un R del orden de 0.5 o menos 0.5. Quiero hacer también una pequeña aclaración. En la gráfica inferior derecha, habíamos hablado de posiblemente una correlación en forma de U. Y efectivamente los datos sugieren que ese es el patrón de relación entre las dos variables. Sin embargo, el coeficiente de correlación asume que la relación entre las dos variables es lineal y determina si, bajo ese supuesto, existe una correlación entre las dos. Entonces, si ustedes tienen esa nube de datos que ven en la parte inferior derecha, y suponiendo que la única relación que puede existir entre las dos es una línea, una recta, una relación lineal, efectivamente yo estaría inclinado a decir que no hay una correlación lineal. Efectivamente, de manera visual podemos ver que la correlación, si es que existe, es no lineal, es una curva parabólica. Entonces, la lección más importante de esta lámina es que el coeficiente de correlación está atado a la gráfica que vemos de dispersión entre dos variables, de X contra y tiene un supuesto fuerte, que es el supuesto de linealidad entre la relación entre X y Y. Si en algunos casos miramos un coeficiente de correlación y vemos que no hay correlación, tenemos que estar pendientes o estar dispuestos a explorar la idea que la correlación puede ser no lineal, tal como la muestra el panel de abajo a la derecha. Esta gráfica ayuda a los estudiantes a interpretar el coeficiente de correlación en una escala, digamos, de izquierda a derecha, siendo negativo con menos 1 la correlación perfecta negativa, y al extremo derecho la correlación perfecta positiva siendo 1. No hay correlación cuando es 0, y la correlación moderada, ya sea positiva o negativa, entre 0 y 1 o 0 y menos 1. He aquí una serie de coeficientes de correlación para ciertas nubes de datos. Es bastante intuitivo lo que ven acá, y efectivamente la última fila muestra las diferentes relaciones no lineales que que resultarían en una correlación de 0. Sin embargo, es claro que hay cierto tipo de correlación existente entre las dos variables. Muy bien, ahora entonces vamos a presentar matemáticamente el cálculo de una correlación. Las fórmulas que ven en este momento en la pantalla se construye a partir de las fórmulas que hemos presentado en las clases anteriores. Luego, si ustedes son nuevos para esta clase, no han examinado la clase número 1 y la clase número 2 de este módulo, les pido que por favor visiten esas clases antes de adentrarse en estas fórmulas, porque estamos construyendo a partir de la información que se ha presentado anteriormente. El coeficiente de correlación para una muestra es calculado por una multiplicación de varios términos. Empecemos por el término de n-1. En el pasado hemos usado n para denotar el tamaño de una muestra. Luego lo que estamos haciendo aquí es como promediando sobre n, y como es el caso de una muestra, hay que ajustar un poco por los grados de libertad, y de ahí viene el n-1.
X sub i, se recuerdan, pues es una variable que denota la observación número i de la variable x, y x barra es la media de todas las x sub i, es decir, la suma y la división por n de todas las x sub i. Y sub i es igual la observación i de la variable y barra es la media de todas las y sub i. S sub x y S sub y son las desviaciones estándares de x y y. Vamos entonces a desglosar esta fórmula, no porque ustedes vayan a calcular estas correlaciones a mano en el futuro cuando estén haciendo sus estudios o estén examinando datos. Tengo la certeza que ustedes van a estar usando un paquete estadístico o una hoja de cálculo para analizar esas correlaciones. Sin embargo, es importante tener, creo yo, una intuición de la fuente de estas correlaciones, por lo menos para saber de dónde vienen y cómo se calculan. Entonces, desglosando los términos de la fórmula del coeficiente de correlación, vemos que el término de la mitad, x sub i menos x barra sobre la desviación estándar de x, es nada más ni nada menos que la normal estándar de x, que es precisamente lo que cubrimos en la clase número 2. Igual, el término de la derecha es la normal estándar de y, la diferencia entre cada observación y la media dividido por la desviación estándar de y. Recuerden qué es la normal estándar. La normal estándar nos indica qué tan lejos de la media está una observación. Y no solo nos indica eso, sino nos lo indica en términos de la desviación estándar. Entonces es un valor z. ¿Qué tan lejos está usted de la media? Estoy a una desviación estándar, en ese caso z sería 1. Estoy a 2 desviaciones estándares, estoy a 3 desviaciones estándares. Entonces es la multiplicación de la normal estándar de x por la normal estándar de y para cada observación i. Entonces se normaliza cada variable y se hace la multiplicación. Después se suma la multiplicación y se divide por n-1. Este coeficiente de correlación también se conoce con el nombre del coeficiente de Pearson. Ahora quiero en la siguiente lámina examinar de dónde vienen los valores para el coeficiente de correlación. Es decir, qué pasa cuando la normal estándar es alta, la normal estándar de x es alta y la normal estándar de y son altas. Cuando son bajas y cuando una es alta y la otra es baja. Entonces, en términos intuitivos, piensen ustedes en muchos casos en los que de pronto la normal estándar les va a mostrar que x sub i está muy lejos de la media y y sub i, por ejemplo, está también muy lejos de la media. Es decir, que la normal estándar de la observación i para x es bastante positiva, 2 o 3, y la normal estándar para y también es bastante positiva, es por ahí 2 o 3. Entonces vamos a estar multiplicando 2 por 3 o 3 por 3 y nos da un valor positivo bastante alto. Ahora bien, consideren el nuevo caso en que de pronto xi es bastante menor a x barra. Cuando incluyo dos signos de menor en el texto, quiero decir que significa bastante menor. xi entonces es bastante menor que x barra, es decir, que está bien a la izquierda en términos de la normal estándar, es decir, tiene un valor negativo importante, digamos menos 5 o menos 3. Imaginen ustedes que y también tiene un valor negativo bastante grande, está muy lejos de su media, y barra. Ambos términos entonces tienen un valor negativo bastante grande. Al ser multiplicados, el producto sería positivo, o sea que es similar al caso anterior. Ahora consideren el caso en que xi es un poco menor que x barra, tal vez menos 1, menos 0.5 en términos de la normal estándar, e imagínense que y es un poco mayor que y barra, es decir, que es de 2 o 1.5, es mayor, mientras que xi es menor que x barra. El producto de los dos sería entonces negativo. Y finalmente, si algunas veces x y barra
perdón, x y es menor que x barra y al tiempo y es mayor que y barra, y en otros casos ambos son menores, la suma de los productos pues podría llegar a ser cero. Lo que quiero ilustrar con estos ejemplos es que el valor de R aumenta cuando la normal estándar de X y la normal estándar de Y están de acuerdo, es decir, ambas son positivas o ambas son negativas. Y entre más grandes, y estando de acuerdo en términos del signo, más grande va a ser R. Por el contrario, si están en desacuerdo, una es positiva y la otra es negativa, pueden ver el término de la sumatoria. Quiere decir que al final va a haber términos negativos y R va a tender a ser cerca a cero. En otros casos veremos términos positivos dependiendo de cuál es más importante, y va a tender a cero, o sea, no hay correlación.